Pues muy buenos días o muy buenas tardes, depende de donde nos vean y de donde se conecten. Estamos en una sesión más del seminario permanente Derecho a Animales y Filosofía que organiza el Grupo de Investigación en Derecho Animal GIDA. Está el día de hoy con nosotros la doctora Ana María Casadiego Esquivias, que, bueno, ella es una muy destacada profesora que se dedica al derecho animal. Ella tiene un máster en Derecho Animal y Sociedad por la Universidad Autónoma de Barcelona, un máster en Derechos Humanos por la UNED, que es la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España, un diploma en Bienestar Animal por el Open Study College de Londres. Es intérprete en servicios públicos inglés-español por la University of Middle Essex de Middlesex. Londres. Ujú. Tiene una especialidad en Derechos Humanos por la Universidad Complutense. En eso también somos hermanas. También Ah, la sí, tengo. Sí, la sí, hice cuando estaba sí. haciendo el doctorado. Y su experiencia ha sido, pues, a nivel de investigación, de consultoría en derechos humanos y derecho animal. Ha trabajado en el Citizen Advice Bureau de Londres, investigando el tema de la violencia doméstica durante el Brexit. Y su último trabajo de consultoría animal fue sobre el convenio CITES y la arowana asiática para André Borel, que es, pues bueno, un tema muy importante. Y bueno, pues ha trabajado con diferentes activistas y ha hecho pues mucho trabajo por los animales. Así que bueno, Ana, te dejamos con nuestros seminaristas. Bienvenida y muy agradecida por la generosidad de tu tiempo. Namaste. Muchas gracias a todas y a todos. Bueno, el tema de la violencia doméstica es un tema que me ha marcado bastante. Como dijo Rosy, lo trabajé durante el Brexit y, y creo que es algo que me llevó a cambiar una visión que tenía además de la violencia doméstica, aparte de que el máster, lo que son las cosas de la vida, el máster que yo hice en derechos humanos que quería refrescar, quise hacerlo en bioética y por algún motivo me pusieron en violencia doméstica. O sea que serán esas cosas de la vida que son coincidencias o sincronicidades al final. Y yo pues ya por no cambiar y más papeleo y más esto, dije, da igual, me quedo en el de violencia doméstica y aprendo algo nuevo. Y eso fue, bueno, fue hace muchísimos años, creo que en el 2002 o en el 2013. A raíz de ahí apliqué para un trabajo que había en Londres sobre research, investigación en violencia doméstica, me salió el trabajo, empaqueté mis hijos, mis perros, que eran dos mastines enormes, y bueno, obviamente mi marido, nos fuimos todos para Londres y ahí estuve trabajando en violencia doméstica y fue una experiencia tristísima, a la vez que enriquecedora, para cambiar paradigmas y para cambiar, bueno, una cantidad de ideas que tenemos sobre la violencia doméstica, sobre cómo trabaja el gobierno o cómo no trabaja más bien. Y a raíz de ahí, como también estaba tan conectada con el tema animal, pues a mí me surgió la duda de qué hago yo si, por ejemplo, estoy en una situación de violencia doméstica, yo que tengo, en ese momento tenía dos perros, ahora tengo cuatro, digo, ¿qué hago con los perros? Claro, y ya empiezo a indagar y resulta que en Londres no hay, o sea, yo pensaba, bueno, en Londres tendrá que haber donde, ¿sabes? Un sitio donde puedan albergar a las mujeres y sus animales, pues no, no lo había. No lo había, los animales se tenían que poner a adopción y depende, ahora no sé cómo estén las cosas en Londres, pero en esa época, dependiendo de dónde fueran los animales, también había demasiados animales, o sea que después de los 3 meses, pues los animales los eutanasian en algunas de los refugios. No, no sé, actualmente no estoy informada cómo estén funcionando, pero bueno, en la época en que yo estuve trabajando era así en muchos de los refugios, un poco como en Estados Unidos. Y bueno, fue un tema que ya yo me dediqué, o sea, me dedicaba obviamente a hablar con las víctimas de la violencia doméstica, que en su mayoría, o en lo que me correspondió a mí, eran siempre mujeres, pero también como tenía que estar en investigación, me empecé a dar cuenta de que la violencia doméstica también existía en otras formas de familia que eran no necesariamente heterosexuales. Había violencia doméstica también en otras parejas que estaban, en que compartían el mismo sexo, pero es como que
eso no se catalogaba, básicamente. De hecho, no se estaba catalogando las cosas que ocurrían, no se les estaba dando el nombre tampoco de violencia doméstica. Entonces, a raíz de ahí fue la investigación. Con lo cual, a mí me parece súper importante lo que ocurrió durante el COVID, lo que está ocurriendo de todas formas todo el tiempo, porque obviamente es un trauma que continúa lo de la violencia doméstica, pero para aquellas personas que tienen animales, se ven básicamente obligadas a separarse de esos animales. Y a día de hoy que estamos avanzando y, y es ahora reciente que se empieza a reconocer se empiezan a reconocer las familias multiespecies en Latinoamérica realmente. En España sí que se han dado algunos fallos sobre visitas y esto, pero no se habla realmente de una familia multiespecie, mientras que en países latinoamericanos ya se está hablando de las familias multiespecies. Entonces, me parece importantísimo de que si reconocemos que existe una familia multiespecie, entonces tendremos que reconocer igualmente que esos animales que viven en esas familias son también víctimas de esa violencia doméstica, algo que no está ocurriendo, no se les considera víctimas, y que esos animales, al ser reconocidos como parte de un núcleo familiar, en el momento en que la víctima tiene que sustraerse de alguna manera de esa relación o busca un refugio, lo que sea, debe ser capaz de llevarse ese animal, no solamente por ella me voy a referir en general a ella porque la mayoría de las víctimas son mujeres, pero dejo en claro que obviamente las víctimas y los sobrevivientes de violencia doméstica pueden ser de cualquier género. Entonces, no, tenemos que buscarlas, tenemos que realmente buscar si realmente estamos hablando en serio sobre la violencia doméstica y queremos encontrar, o sea, queremos ayudar, queremos hacer que estas personas salgan de ese círculo en que se encuentran sumidas. Tenemos también que encontrar correfugios, coalbergues, para que estas mujeres puedan ir con los animales, pero no solamente por ellas, también tenemos que tener en cuenta que esos animales quieren estar con su familia. O sea, tenemos que alejarnos un poco de ese foco eh, humanístico que tenemos de que solo las víctimas somos las mujeres o las humanas o los humanos. También los animales viven esa violencia doméstica. Por eso, a día de hoy, entonces voy a hablar sobre este tema. Tengo aquí, porque quiero leer algunas de los fallos que se han pasado. Encontré que no hay muchos papers sobre la violencia doméstica y los animales como víctimas de la violencia doméstica. Me di cuenta de que realmente es algo que no se ha investigado demasiado y por lo tanto me guié por un libro que lo pondré ahora en el chat. El libro está en inglés, pero es lo que más he encontrado, el que más abarca toda la violencia doméstica con los animales de la manera que yo también la comparto, en el sentido de que el libro está basado en Australia, en una investigación cualitativa, y las dos autoras de la investigación y del libro han sido víctimas de violencia doméstica, son mujeres sobrevivientes de esa violencia y son mujeres que abocan no solamente por el derecho de los animales de familia o animales de compañía, no me gusta mucho tampoco ese concepto, pero los animales de compañía, sino que ellas realmente luchan por el bienestar y los derechos de todos los animales. El libro, que lo pondré ahora al final, se llama Companion Animals and Domestic Violence y es Rescuing Me, Rescuing You, Animales de compañía y violencia doméstica, rescatándome a mí y rescatándote a ti. Luego lo pongo por si alguien lo quiere adquirir. Entre las definiciones que tenemos de violencia doméstica, la definición obviamente es simple. Me gusta mucho la definición que hace la jurista Kemel Maher de Kalushi, que es una jurista argentina, y ella dice que es la construcción cultural de un lazo afectivo y no biológico con un ser vivo de otra especie. Básicamente, cuando venimos a definir entonces lo que es la familia multiespecie, estamos ya dejando de lado esa definición biológica e incluso canónica que teníamos de que eran una familia solamente si se han casado. Generalmente, obviamente, los tiempos
por el matrimonio católico y todas estas cosas. Hoy en día la familia básicamente puede ser monoparental, puede ser monofocal, puede ser familias que vienen de una separación con otra familia que está separada. Ellos traen sus hijos, yo traigo los míos, luego tenemos los nuestros. Bueno, hay cantidad de familias, familias de parejas lesbianas, familias de parejas gays, familias de parejas transexuales, con lo cual la familia ha pasado a ser a ser un concepto de querer vivir como una familia. Y yo creo, como una familia con unos lazos afectivos, unos lazos emocionales, y yo creo que eso es lo que realmente al final eh, es lo que abarca, digamos, el concepto de familia multiespecie y lo que nos permite entonces que los demás animales también puedan ser parte de esa familia. Existe por parte de Nick Taylor y de Heather Fraser, que son las autoras del libro que mencioné antes. Ellas hablan de la familia multiespecies no como una familia en donde se da una relación unidireccional, donde los animales tienen una relación con los humanos y los humanos con los animales. No, para ellas es un constante fluir. Es una relación que está fluyendo constantemente, donde se dan unas emociones, donde los unos hablan con los otros, los animales se expresan con nosotros de una manera, nosotros también hablamos con ellos. De hecho, nosotros creo que todas y todos los que estamos aquí, pues hablamos con nuestros perros y nuestros gatos o los animales que tengamos en casa. Eh, ellas hablan también de que existe también una curiosidad por parte de ambos, una curiosidad por parte de ellos hacia nosotros y una curiosidad nuestra a cómo se comportan estos animales. Ellas se refieren a todas estas conexiones como conexiones empáticas. Y esa es la diferencia que ellas encuentran entre lo que llamamos la tenencia animal, porque cuando hablamos de la tenencia animal, para aquellos que estamos más por el camino abolicionista, lo de la tenencia animal significa básicamente todavía una relación de superioridad nuestra hacia los animales. En cambio, en las familias multiespecie no existe una jerarquía, estamos todos como iguales. La familia multiespecie, vimos uno de los primeros casos, fue el caso de Clifford en Colombia, que imagino que lo conocemos todos. Clifford era o es, no sé si continúa vivo, es un perro schnauzer. En el 2020, Clifford padecía de ataques epilépticos y requería del medicamento de fenobarbital. El fenobarbital en Colombia solamente lo puede distribuir el Estado, con lo cual, bueno, ellas tuvieron tiempo creo que tuvieron pastillas durante 3 meses, pero como estaba en la época de la pandemia, no se estaba distribuyendo el fenobarbital. Total que, bueno, al final ellos no podían acceder al medicamento, con lo cual presentan una acción de tutela y en esto voy a leer un poco porque es importante. Ah, bueno, creo que no lo tengo aquí además. Importante el fallo de la Corte, porque el fallo del tribunal, porque el tribunal lo que hace es ordenar que el fenobarbital se le administre, o sea, se le administre al perro. El Estado por algún motivo, a lo mejor porque creo que no, debido a la pandemia, pues no estaban llegando las cosas como tenían que llegar, pero al final el tribunal reconoce que ese perro pertenece a una familia multiespecies y el Estado tiene la obligación de velar por una familia, ya sea una familia multiespecies o el tipo de familia que sea. Y acuden a lo que se llama el principio de la solidaridad, y ese principio de la solidaridad es por parte del Estado y la sociedad y por parte de la familia. En este caso es el Estado el que tiene que velar por el bienestar del animal y por su propia vida. Luego tuvimos otro caso. eh, Creo que voy a apagar un minuto la cámara si no os importa porque el internet me está fallando un poco. Un minuto. A ver, lo siento, minutos que va súper. Em, Si quieres, para ayudarte también, todos los que tengamos la cámara abierta podemos cerrarla para que vale, también no la sé qué velocidad de es. entrada de la doctora, lo que le llaman velocidad de bajada de No sé, es datos. que desde que tuvimos lo de Valencia Sí, está tremendo. Sí, está entonces bastante mal, apaguemos, sí.
las cámaras para ayudarte y estamos Vale, aquí de todas yo formas. voy hablando y si no, luego ya intento encenderla al momento de las preguntas, si no. Bueno, luego existe, en Colombia se han dado bastantes fallos, bueno, bastantes, pero se han dado fallos importantes. Luego estuvo otra tutela que fue por el Parque Country de Bogotá en el 2021, en el que el juzgado segundo de pequeñas causas le ordena a la alcaldía de Bogotá que permita el ingreso a los animales de compañía al Country Parque, porque obviamente lo que estaba haciendo también era discriminando contra aquellas familias multiespecies. La jueza en este momento también reconoce que los animales multiespecie hacen parte del núcleo familiar, o sea que este también es un fallo bastante importante. Y además ella reconoce la protección constitucional a los animales, porque en una sentencia en el 2011 por parte de la Corte Constitucional, eh, la Corte dijo que la doctrina ya había puesto de relieve que existe una heterogeneidad en los modelos familiares y que por lo tanto las familias multinacionales son también básicamente reconocidas como otro fenómeno que está ocurriendo y son como familias, son núcleo fundamental de la sociedad y por lo tanto también merecen una protección especial. Voy a pasar con los casos así rápido para no tardar mucho. Luego en el 2023 también tuvimos el caso de Simona. Este fue básicamente un conflicto de competencias que tuvo que resolver el Tribunal Superior. Había dos juzgados, uno era el de familia, el otro el Juzgado Civil de Circuito de Bogotá, y tenían que asumir una demanda de visitas de una perra, Simona. El juzgado de familia no quería hacerse cargo, el otro obviamente tampoco. Total, que el Tribunal Superior dijo, como son derechos de familia, esta es una familia multiespecie, pues le corresponde al juzgado de familia, porque al final el fondo de la demanda era el de regular las visitas de una perra que el demandante consideraba como su hija, o sea que el juzgado se refiere a su hija perruna, Simona. Y aquí también es importante destacar que el juzgado también apunta que para que consideremos a estos animales como integrantes de un núcleo familiar, esas personas deben reconocerlos como miembros de esta familia y tienen que tener unos roles dentro de esta familia. Eh, ¿Qué fue lo otro aquí? Bueno, aparte de eso, también dijo que, los demás miembros de la familia toman decisiones que van mucho más allá de tener al animal y darle comida. Existen decisiones emocionales, como cuando nos vamos de vacaciones y nos tenemos que, obviamente, que hacer cargo de nuestros animales, de los perros, los gatos, las tortugas, lo que tengamos, y también les damos un nombre que ya es un atributo de la personalidad. Según el tribunal, se tienen en cuenta todas sus necesidades y, o sea, los sacamos, los llevamos al parque, tienen amigos en el parque. Si nos vamos a ir de mudanzas o de vacaciones o nos vamos a separar, pues también tenemos que reconocer los derechos que van a tener esos animales de visitas. Eh, y aparte los roles que asumen esos animales, los que tenemos hijos, pues sabemos, por ejemplo, que los animales son básicamente los hermanos de nuestros hijos o de nuestras hijas. Luego existe el último caso, que es un caso que a mí me ha llegado al alma, no solamente porque tuvo un final feliz, sino por la sentencia, y es un caso de la Policía Nacional contra, bueno, de la hija de un policía. La niña tiene 7 años y ella demanda, bueno, ella establece una acción de tutela también contra la Policía Nacional de Colombia. Esto es ahora en el 2024 y en esa acción de tutela ella busca amparar su derecho a una familia multiespecies. El tribunal obviamente sostuvo que la Policía Nacional de Colombia le había violado a la niña el derecho a arraigarse y reconoció que los animales pueden ser miembros fundamentales de una familia. Una de las cosas, a ver si lo pudiera compartir, bueno, si no ahora lo intento más tarde, una de las cosas que le llegó mucho al tribunal fue el dibujo que la niña hizo de toda su familia, de sus patos, de sus perros. Ella vive en una zona rural de Colombia y obviamente dibujó todo lo que constituía su familia multiespecie. Aparte de todo lo que es la parte legal de la sentencia, que vale la pena leerla, ellos eran, las juezas en este caso eran todas mujeres,
Ellas discutieron también el derecho fundamental de los menores al amor, que me parece que es algo novedoso en una relación familiar. Enfatizaron que los menores tienen el derecho digno a tener a una familia y a no ser separados de ella, por lo tanto tienen el derecho a arraigarse. El tribunal establece que esto requiere de una protección especial, hizo hincapié en el derecho a reconocer las familias multiespecie. Eh, y señaló que hoy en día las familias varían en su composición y que los animales perfectamente pueden ser una parte integral de esa familia y que la familia en realidad está unida por lazos de solidaridad, de amor y respeto y caracterizada por la unidad de vida o de destino. Es una de las sentencias, a mi parecer, más completas que he visto y voy a leerles el fallo. Voy a leerles una parte del fallo porque me parece increíble que las tres juezas que estudiaron la situación fallen de cara a una niña de 7 años para que ella pueda entender esa sentencia. La voy a leer tal cual. Dice, apreciada MJ, tres juezas estudiamos tu situación. Respetamos y protegemos tu decisión de amar y de valorar a tus animales de compañía, como me tiembla la voz porque me hace llorar siempre, o sea que lo siento. Amar y valorar a tus animales de compañía como miembros de tu familia, así como la importancia y el significado que tiene para ti vivir y educarte en el campo, al lado de tu familia multiespecie. Después de analizar tu caso, nos dimos cuenta que los jefes de tu papá vulneraron tus derechos porque lo trasladaron sin tener en cuenta que tu mamá no puede estar cerca de ti en estos momentos y que es la única persona que te puede cuidar. Aquí hago un paréntesis para explicarles que la niña vivía con su abuela y con su papá. Una vez que la Policía Nacional trasladó a su papá a un sitio bastante lejano donde la niña no podía verlo, pues la niña obviamente rompió toda conexión con su papá y quedaba sola con su abuelita. Y que es la única persona que te puede cuidar junto con tu abuelita. Además, porque tampoco tuvieron en cuenta tu derecho a vivir con los demás miembros de tu familia, con Niña, con Susi, con Michi, con Mili y con Pío Pío, con Nana la gallina, con la Colorada, con Maggie y con Nana Pato. Por esta razón, los jefes de tu papá tendrán que estudiar nuevamente su solicitud de traslado y en lugar de y deberán y su traslado y deberán estudiar otras alternativas como trasladar a otros policías que no se encuentren en situaciones difíciles como la de tu familia. Siempre estaremos aquí para velar por tu bienestar y asegurarnos que se protejan tus derechos. Para mí, esto, para mí esta sentencia es una sentencia ejemplo de empatía por parte de las juezas, de saber cómo llegar a un niño, a un menor, bueno, no, yo es que para mí no tengo palabras, de verdad, yo leo la sentencia y se me rompe la voz siempre. Es de verdad, sí, como leo, es hermosa, bueno, el nivel de empatía, de compasión de esas juezas, y además me pareció importantísimo porque creo que es una niña que va a crecer con, con fe también en la justicia, va a saber que es posible, o sea, que existe justicia, que es posible que alguien vea una situación de la misma perspectiva en que la ves tú. O sea que esa es mi última sentencia en Colombia y me parece hermosísima. Así que, bueno, por ahí les leo esa, luego seguimos, existen otros países que también han tenido otros casos de multifamilia. Bueno, en Colombia continuó también la ley de protección horizontal. Han habido diferentes sentencias. Hubo una en que se le prohibía a un hombre, por ejemplo, ir en el ascensor con su perro. Obviamente esa sentencia también sentencia también se cae y se falla, obviamente, en contra. Todas estas acciones se dan a través de la acción de tutela. Luego existe otra que fue en los Altos de Potosí, que era una mujer que tenía 6 perros y según la decisión de la Junta de la Comunidad de Propietarios, ella solamente podía tener 3 perros y tenían que estar siempre confinados en su casa. O sea,
Increíble. Y ella también, con todo esto, nuevamente, acción de tutela, va a juicio y se decide que, que una comunidad de propietarios básicamente no es quien para, para decir cuántos animales tenemos que tener, sino todo lo contrario, para, obviamente para asegurarse de que todos, de que existe un nivel de convivencia que se pueden tener, a lo mejor los animales que se tengan, siempre y cuando uno obviamente pueda hacerse cargo de ellos, pueda velar por su bienestar, eh, etcétera. Lo curioso de todos estos fallos es que se cita a la Corte Constitucional y como la Corte Constitucional en diferentes providencias ha reconocido que la tenencia de estos animales domésticos, de estos animales de familia, son básicamente una expresión de los derechos fundamentales que tenemos. Entre esos derechos siempre han citado el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que se entiende como el derecho a la autodeterminación o a la libertad que tenemos de accionar y que se vulnera cuando se nos impide de alguna manera arbitraria o desproporcionada, pues ejercer o perseguir las aspiraciones legítimas que tenemos con relación a lo que elijamos. Y luego está también el derecho a la intimidad y el derecho a la familia que se desarrolla precisamente en ese ámbito de la vida personal y de la vida privada, que es inmune a intromisiones externas, a menos que obviamente no es un derecho absoluto, pero a menos que exista alguna desaveniencia fuerte o algo así, es un derecho que debe todavía protegerse. Luego siguieron los casos, también en Argentina se han dado casos, en el 2019 se da el caso de otra perra, Sydney, donde también en una separación de parejas, pues había discusión con el término de visitas y tal, y se acordó un régimen comunicacional, las vacaciones, los gastos de paseadores, de veterinarios, etcétera. Luego se dio también el caso de Popeye y Kiara, que es un caso también muy bonito, donde la pareja además eh, todavía quedan en la playa y esto para que los perros puedan jugar juntos, o sea que no han separado tampoco a los perros, tienen una custodia compartida. Luego estuvo también el caso sonado en Argentina, que fue el fallo Tita, en el que un policía asesinó a Tita. Aquí también se la consideró como un miembro de la familia y como una parte integrante de la familia multiespecies. En todos estos fallos, los magistrados básicamente han dejado como referente el hecho de que a todos estos animales que viven en nuestra casa siempre les damos un nombre e incluso un apellido, porque los llevamos al veterinario, tienen un domicilio, viven en nuestra casa, cuidamos de su salud, de su alimentación, de su educación incluso, nos preocupamos también por llevarles al parque, porque tengan amigos, etcétera, o sea, totalmente como una familia. Luego se dio en Perú, se dio el caso de Petunia, que era una cerdita que estaba también en zona urbana y se le habían dado 10 días a la familia para que, bueno, para que llevara a Petunia a algún sitio que no fuese la residencia donde estaba. Y aquí también se falló que ninguna autoridad podía prohibir la crianza de animales domésticos en áreas urbanas sin importar la especie, porque esta prohibición sería también una restricción inconstitucional al libre desarrollo de la personalidad. Entonces, nuevamente lo que se dice es que tenemos que velar porque los animales que tengamos estén bien, pero no se puede limitar el derecho de nadie a tener una familia, ya sea constituida por otros animales no humanos. En Brasil, por analogía, se ha aplicado la custodia compartida. En Chile no se puede prohibir la tenencia de los animales de compañía tampoco como propietarios o arrendatarios o en condominios. Y en España hemos tenido el caso Panda, que también fue el caso de un perro en el que el juez dice que somos, bueno, que la pareja eran corresponsables, no copropietarios, sino co-cuidadores. Con lo cual, en España se han dado, no se habla específicamente de familia multiespecie, pero sí se han dado los casos de términos de visitas. O sea que con esto tácitamente se está reconociendo que existe una familia. De hecho, estamos en este momento utilizando obviamente la legislación que está para familias humanas a fin de amparar también a los animales. En este caso han sido todo, hasta donde sea, han sido todo perros y la cerdita Petunia. Bueno, esta sería, esto básicamente lo que yo creo que lo que nos deja muy claro
es que al Estado básicamente no le corresponde descalificar quiénes son los componentes de una familia, si son no humanos o si son humanos. El Estado no puede ingerir en ese derecho que tenemos de formar nuestra familia. Básicamente al Estado lo único que le interesa es proteger los derechos de los individuos que conviven en la sociedad. Con lo cual, el cómo formemos y con quién formemos la familia, eso va en el derecho a la autonomía que tenemos los demás humanos. En cuanto a legislación, bueno, yo viviendo en Europa, obviamente prima el Consejo también el Convenio Europeo de los Derechos Humanos, que en su artículo octavo habla del derecho al respeto a la vida privada y a la familia y a la vida familiar. En países como en Inglaterra, en el Reino Unido, son bastante cuidadosos también de no interferir en lo que es el ámbito familiar, debido obviamente a los antecedentes que traen de los años 20 y 40, donde solían quitar los niños de las parejas, bueno, de padres o de madres o parejas bueno, que bebían o que usaban drogas o un poco de lo que se llama en inglés social engineering, diciendo cómo tiene que ser la familia. Ahora se cuidan más de eso y tienen que realmente investigar bastante bien el bienestar del menor al final. No encontré ninguna sentencia multiespecies en lo que es el resto de Europa o de la Commonwealth, así que como siempre creo que América Latina siempre a la delantera de los demás países, lo cual está bastante bien. Eh, Me gustaría ahora pasar a la definición de lo que es la violencia doméstica o de género. Creo que dependiendo del país tenemos una definición diferente. En España, la violencia de género no es lo mismo que violencia doméstica. En España, la violencia de género se ejerce sobre la mujer por el hecho de ser mujer y la violencia doméstica es la que se ejerce sobre cualquier miembro de la comunidad familiar. A nivel personal, no estoy de acuerdo con la definición de violencia de género porque aun cuando soy mujer y sé que somos, o sea, las estadísticas están ahí, somos las mujeres las que hemos sido el objetivo de la violencia patriarcal y somos las mujeres las que abundamos en los refugios. A día de hoy se reconocen 72 géneros diferentes. No voy a entrar en ello porque no los podría ni memorizar siquiera, pero ya no podemos, o sea, el género ya no podemos hablar de masculino, femenino, mujer, hay muchísimos géneros. La gente, igual que hablamos de familias multiespecies, estamos evolucionando de una manera diferente y creo que no podemos seguir anclados en esta dualidad de que hombres y mujeres existen otros géneros, existen otras personas que escogen su sexualidad de una manera diferente y obviamente aquí hoy este es el espacio perfecto para obviamente, proyectar el mayor respeto a las decisiones de los demás. Por lo tanto, la violencia de género no me parece que deba ser solamente aquella que se ejerce sobre la mujer. Entonces, por lo tanto, me voy a lo que la Comisión Europea define como violencia de género. Para esto la leo literal. Un minuto. Dice, la violencia de género es la violencia dirigida contra una persona por razón de su sexo o la violencia que afecta de manera desproporcionada a las personas de un sexo determinado. Puede incluir la violencia contra las mujeres, la violencia doméstica contra las mujeres, los hombres o los niños que viven en la unidad doméstica. Aunque las mujeres y las niñas son las principales víctimas de la violencia de género, también causa graves daños a las familias y a las comunidades. Por lo tanto, por mi parte, la violencia de género, obviamente no podría sino coincidir, afecta a los miembros de la comunidad de lesbianas, de homosexuales, de bisexuales, transexuales, transgénero, intersexuales, queers, cuestionándose, etc. Entonces, creo que tenemos que abrir también un poco la mentalidad en este campo. En cualquier caso, yo creo que sabemos todos que la violencia contra quien sea
es al final algo que se deriva de una relación desigual de poder y que obviamente en este momento está afectando a las mujeres de manera desproporcionada, pero creo que tenemos también que abrirnos a entender que existe violencia contra otros géneros y de hecho existen, hay casos también de violencia de mujeres contra hombres, obviamente siempre dejando en claro que las mujeres en su mayoría son las víctimas y sobrevivientes de la violencia doméstica, pero que debemos condenar todo tipo de violencia y a lo mejor salir un poco de esa dualidad, ¿no? Es la dualidad a lo mejor en la que vivimos lo que esté equivocado, porque, bueno, vivimos en un universo dual, noche, día, blanco, negro, etcétera, pero a lo mejor no debemos caer tampoco en el discurso institucional en el que tenemos que otrorizar. O sea que debemos aprender también a entender que existen otras personas que también son víctimas y sobrevivientes de esta violencia. En el tema de la violencia doméstica, donde están los animales también expuestos, hablamos de especismo y de interseccionalidad. El especismo ya, bueno, quienes están aquí ya saben que es un término que acuñó Richard Rada en los 70 y luego lo popularizó Peter Singer. Y es un prejuicio básicamente hacia los individuos de otras especies y no es diferente ni al racismo o al sexismo. El hecho de que no existan correfugios o coalbergues significa que existe un mayor riesgo de seguridad para las sobrevivientes de violencia doméstica, existe un mayor sufrimiento, mayores traumas e incluso la muerte de estas mujeres, de sus hijos y de sus animales. El hecho de que sigamos negando correfugios y coalbergues solamente puede indicar que no nos estamos tomando la violencia doméstica en serio. Yo vivo en un pueblo pequeño, en Altea, que básicamente está pintado de morado últimamente, donde leo por todas partes no a la violencia machista. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, entonces sí podemos decir esto, pero hay que pasar del conocimiento a la acción, porque todos sabemos que existe la violencia machista y la violencia doméstica, pero al final eh, volvemos a lo mismo. Si las mujeres que tienen, las mujeres o las personas que sea, que me referiría a las mujeres en general, si las mujeres que tienen animales no tienen un sitio a donde ir y no los dejarían, por ejemplo, en un refugio y obviamente eh, cada sitio podrá tener mejores refugios o peores refugios, pero bueno, no es el sitio a lo mejor donde deberían estar los animales tampoco. Entonces, si no tienen a dónde ir, básicamente se está tomando el gobierno o las entidades públicas o el Estado y los políticos la violencia doméstica en serio. Y cuando estamos hablando de maltrato animal, no lo estamos tomando en serio cuando realmente tenemos que desprendernos de ese animal que es parte de nuestra familia y, no sé, donarlo, darlo en adopción, llevarlo a una protectora. O sea que al final tenemos que pasar básicamente del conocimiento a la acción. El conocimiento está muy bien, todos podemos saber mucho, Google sabe más que nadie, pero si no hacemos nada, se queda todo ahí. Y de momento creo que es lo que está ocurriendo porque no conozco muchos países. En Estados Unidos hay algunos correfugios, pero tampoco muchos para la cantidad de habitantes y la cantidad de casos de violencia doméstica. En Europa, exactamente lo mismo. En España, durante el COVID, sí que se habló o, bueno, se encontraron algunos, ¿cómo se llama eso? Casas de acogida. Pero tenemos un problema también con las casas de acogida, es que las casas de acogida, esas familias acogen por un tiempo, no acogen indefinidamente. Las mujeres y las víctimas de violencia doméstica tardan tiempo en resolver su situación. No podemos seguir pensando que simplemente salirse de ese infierno en el que están viviendo y al día siguiente ya han encontrado trabajo, han llevado a los niños al colegio, lo tienen, ya, o sea, el trauma se les ha pasado. No, esto lleva tiempo y a veces no consiguen trabajo y las ayudas gubernamentales no pagan, o sea, no sirven ni para pagar un alquiler. Entonces tenemos que empezar a pensar también en todas estas cosas, porque al final
El tema de la violencia doméstica es un tema que ya sabemos que anteriormente era un tema, era privado. De hecho, legalmente era un asunto en el que nadie tenía que entrar, eso era algo de esa familia, pero ahora sabemos que no. Y esto trasciende, como todo, absolutamente todo, estamos interconectados, somos interdependientes y todo lo que esté ocurriendo, esos niños esos niños serán los adultos que serán el día de mañana también parte de la sociedad en la que vivimos. Entonces tenemos que pensar cómo están creciendo también esos niños. O sea que eh, como absolutamente todo, cuando hablamos de los animales, cuando hablamos de las mujeres en violencia doméstica, cuando hablamos de los niños víctimas y testigos de la violencia doméstica, absolutamente todo trasciende a la sociedad, todo. Entonces, tenemos que buscar salidas y esas salidas son políticas públicas. Tenemos que buscar, tenemos de alguna manera que encontrar la forma de que existan unas políticas públicas que realmente no sean especistas, que no sean discriminatorias contra las víctimas que han elegido un tipo de familia que no es la tradicional. Y tenemos que al final ser serios cuando hablamos de poner fin a la crueldad animal, porque no está ocurriendo realmente. Obviamente las estadísticas varían dependiendo del país y del continente. Ya sabemos que en la mayoría son mujeres. En cuanto a los animales, ha sido imposible determinar el número de animales que sufren la violencia doméstica porque no, obviamente estas estadísticas no existen. Y las ONGs que tal vez pudieran eh, lograr mirar esto, pues tampoco tienen recursos ni para hacer las estadísticas, ni para tampoco lograr sentencias punitivas. Mm, en cuanto a la interseccionalidad, los que estamos aquí también conocemos que es un concepto que acuñó Kimberly Crenshaw en 1991 y lo que esta académica estadounidense se dio cuenta, básicamente, es de que las estructuras y los sistemas que crean y que mantienen la discriminación y la opresión afectan a otras categorías también de identidades, como por ejemplo la sexualidad, la raza, la clase, la capacidad, la religión. Entonces, para los que a lo mejor no lo conozcan, es un poco como tener varias avenidas que al final convergen todas en un mismo sitio. Entonces, por una viene la raza, por otra viene el hecho de que soy mujer, pero también soy de una clase de pocos recursos, también soy una persona de color. Todas esas cosas al final no sabes de dónde viene la discriminación. Me discriminan porque soy mujer, me discriminan porque soy indígena, me discriminan porque no tengo dinero. O sea, al final en lo que converge es que al final son todas, son unos sistemas opresivos y comparten todos el mismo sufrimiento. Y aquí lo que ocurre es exactamente lo mismo en el caso de la violencia doméstica con el maltrato animal, porque estamos hablando entonces de la violencia que está sufriendo también el animal. Pues aunque parezca, no sé, un poco pedante decirlo, necesitamos, perdón, hacer algunos cambios. Cuando hablamos de los vínculos entre esa violencia doméstica y el maltrato animal, tenemos que tener en cuenta al animal también como una parte de esa familia. Él también es un superviviente de esa violencia doméstica. O sea que él también, debido a esta visión antropocéntrica que tenemos de todo, incluida la violencia doméstica, el animal es también otra parte de esa interseccionalidad. Em, Hemos visto que en los fallos de los tribunales, básicamente, los tribunales han acudido siempre a la defensa de los derechos humanos y yo creo que eso está muy bien para los juristas y para aquellos que trabajan en litigio o litigio estratégico. Nos queda claro que la injerencia estatal no puede darse a modo de decirnos cómo y quiénes pueden ser parte de un núcleo familiar, pero sí deben defender ese núcleo familiar. Incluso el concepto de familia desde la perspectiva del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en su artículo séptimo en la Convención Americana de Derechos Humanos,
señala que la familia es un elemento natural y fundamental de la sociedad, pero no indica qué tipo o qué tipo, a qué tipos de familia se refiere. Hubo un caso también que me llamó mucho la atención en Argentina, el caso Fornerón. Este fue un padre biológico que reclamó a su hija que fue dada en adopción por parte de la madre sin autorización. Y eso tuvo bastante incidencia también porque básicamente lo que ocurrió con los juzgados argentinos es que le estaban negando a este padre el derecho a formar una familia porque venía, básicamente la niña estaba en este momento viviendo con una familia que tenía mejores recursos económicos que los que tenía él. Entonces, en esto también entró la Corte Internacional de Derechos Humanos, que también cuestionó estas ideas preconcebidas que tenemos sobre la familia, sobre el rol de los hombres y de las mujeres como, no sé, como simples máquinas reproductivas. Eh, a partir de ahí, bueno, se han dado muchísimos cambios. Yo, bueno, no soy argentina, pero sí que se han dado muchísimos cambios también a nivel del Código Civil y se pasa a entender la familia también mucho más allá de esos vínculos biológicos. Muchos sabemos que incluso a veces cortamos con las familias de sangre, no queremos saber de ellos, no tenemos relación. O sea que la familia al final es algo que se crea, es una voluntad de crear un ambiente en el que queremos vivir con unas personas o unos animales con los que queremos compartir y tenemos unos lazos afectivos. Los niños que están en estas familias donde existe violencia doméstica, cuando son separados de sus animales de familia, sufren también bastante y resienten a la madre. Y luego la madre, además, también lleva un sentimiento de autoculpa. Esto también es importante para quienes litiguen, de tener en cuenta los derechos del niño en la Convención de los Derechos del Niño. Sabemos que siempre se atenderá el interés superior del niño, por lo tanto, el hecho de separar a un niño de su perro o de su gato es obviamente ir en contra de ese interés del niño. Del caso de la Nacional de Colombia creo que es un caso clarísimo a ese respecto. Eh, bueno, en fin, básicamente los derechos humanos a los que se refieren, por ejemplo, la Corte Constitucional en Colombia y las demás son el derecho al respeto a la vida privada y familiar, el derecho al libre desarrollo de la personalidad e incluso derechos fundamentales de los animales, como fue en el caso colombiano. A mí me gustaría, eh, de alguna manera, también hablar de la violencia doméstica desde el punto de vista de los animales. Y aquí me gustaría hacer hincapié en algo que a lo mejor a algunas personas no les llegue bien, pero bueno, es mi opinión. Creo que hablamos mucho de que los animales, hablamos de ellos como los no tienen voz. Nosotros hablamos por ellos, de hecho yo lo voy a hacer ahora también. Creo que los animales han sido silenciados, al igual que las mujeres, durante muchos años. Creo que ellos también tienen voces, tienen forma de comunicarse. Bueno, lo creo, lo sabemos. Y en el caso de la violencia doméstica, tenemos que evitar continuar viendo a los animales como esas simples banderas rojas que nos muestran que como ha habido abuso animal, pues esta persona ya sabemos que es capaz de violencia doméstica. No son simplemente banderas rojas, no son simplemente señales de alarma que nos informan de la peligrosidad del maltratador, son otra víctima más en ese entorno familiar. Por lo tanto, creo que deberíamos alejarnos un poco de ese concepto que tenemos de seguir considerando a los animales como sin voz. Eh, me, me, Me añado también, me adhiero al concepto de que es una violencia epistemológica el continuar tratando a los animales de esta manera. Al igual que los humanos, los animales experimentan efectos físicos y emocionales. La violencia no es solamente física, la violencia es también emocional, puede ser ya sea directa o presenciada. Los animales son testigos, los animales se estresan también durante la violencia doméstica, aun cuando a ellos no les ocurra nada. Solamente el hecho de ser testigos de los gritos, del ambiente tenso. Los animales son seres energéticos que perciben lo que está ocurriendo. Eh,
Hay algunas preguntas que en el libro que mencioné, en el estudio cualitativo que se hizo en Australia, las autoras mencionan y las voy a leer. Dicen cómo afecta, o sea, son cosas que tenemos en cuenta, que debemos tener en cuenta cuando hablamos de los animales, cómo les afecta el estrés y el trauma de la violencia en el entorno doméstico y cómo podríamos ayudarle a recuperarse, porque tenemos que tener en cuenta que muchas veces estos animales van, por ejemplo, a casas de acogida. Resulta que tienen problemas como ansiedad de separación, tienen problemas que depende de quién haya sido el maltratador. Para quienes tenemos perros, por ejemplo, yo, muchos de ellos tienen miedo a los hombres. Entonces, todas estas cosas, quien coge a ese animal, si no lo sabe o no lo entiende, lo único que va a ocurrir es que ese animal entre a una perrera, en la perrera lo adopten, vaya con los mismos problemas y esto se convierte en una puerta giratoria porque el perro entra, lo devuelven y el problema básicamente se agrava. Tenemos que también preguntarnos cómo afecta a esos animales el ser separados de sus otros miembros de la familia. Y además se quedan no solamente separados, pero han sido testigos de esa violencia, se quedan con ese trauma. Tenemos servicios especializados que puedan intervenir y que puedan recuperar a ese animal, que pueda superar los traumas físicos y emocionales que han sufrido. ¿Cómo podríamos formar mejor a quienes ocupan puestos de autoridad, como los veterinarios, para abordar el maltrato animal en los contextos de violencia doméstica? ¿Cómo podríamos mejorar o qué estrategias de intervención y de denuncia podrían funcionar mejor para los animales que han sido víctimas de la violencia doméstica? Son preguntas que obviamente merecen una respuesta, quizás no la tenemos todavía, pero creo que es algo en lo que deberíamos ahondar. Em, y por último, a mí me gustaría hablar de una opción que quizás veo yo a la aproximación que podríamos tener hacia hacia la forma de entender la violencia doméstica. Creo que está relacionada con absolutamente todo, está relacionada con el capitalismo en el que vivimos, está relacionada con esta sociedad patriarcal en la que vivimos y creo que deberíamos pensar que esta sociedad patriarcal no nos ha afectado solamente a las mujeres, también ha afectado a los hombres. Creo que se nos olvida que en muchos países los hombres todavía son obligados a prestar el servicio militar. Son muchos los hombres que también trabajan en los mataderos. Ya existen estudios que nos hablan de la violencia doméstica que existe en las ciudades en donde las personas que conforman estas familias trabajan para los mataderos. O sea que por un lado obligamos a la gente a que se deshumanice, a que ejerza la violencia contra otros animales o contra otros humanos en términos de militarismo, pero luego queremos que vuelvan a casa y sean personas normales. Creo que eso también lo sabemos de los veteranos de Vietnam, se habló mucho. Gente que con muchísimo estrés postraumático, que obviamente no podía tener una relación normal. Es imposible pedirle a una persona humana que mate ahora y que vuelva a casa y esté en casa con sus hijos y con su familia sin que nada le afecte. Entonces, esa violencia, esa violencia patriarcal nos ha afectado no solamente a las mujeres, nos afecta también a los hombres. Yo creo que a nivel personal a lo mejor hemos vivido o hemos conocido a hombres que se les ha obligado a no sentir las emociones. Yo recuerdo de pequeña de escuchar que los hombres no lloran, los hombres no pueden llorar, los hombres no pueden sentir. Entonces yo creo que tenemos que mirar, tenemos que creo que debemos dejar las mujeres, en mi opinión, esta es una opinión muy personal nuevamente, tenemos que salir un poco de esa separación que estamos haciendo a veces. Vuelvo y repito, no estoy diciendo que las mujeres no seamos las que hayamos sufrido en esta violencia patriarcal, pero sí creo que tenemos que salir un poco del juego de los políticos que están llevando a que ahora las mujeres, o sea, para ser mujer, básicamente hay que ser como un hombre, o sea, hay que ser la más fuerte, la más dominante, la más... No, no,
vienen por ejemplo, ha habido las marchas del 8 de marzo, yo he sido testigo de mujeres que han dicho que no quieren a los hombres ahí, pero vamos a ver. No, si queremos una sociedad igualitaria, y en donde todos somos diferentes, pero en donde todos tenemos un derecho, el derecho a vivir, a vivir en paz, el derecho a poder expresarnos libremente, el derecho a no ser explotados, dominados, oprimidos. Entonces, las mujeres también tenemos que salir un poco, creo, del juego político, está, repito, en mi opinión personal, en donde se sigue presentando esa dualidad. La dualidad va a existir, la dualidad no es ni buena ni mala, es neutral, la noche no es mala, el día no es malo, existen los dos. Vivimos de dos en dos y de cuatro en cuatro y de siete en siete, pero el hecho de que exista una dualidad no quiere decir que el otro sea mi enemigo. Los hombres no son mis enemigos, las mujeres no son mis enemigas, no. Tenemos que aprender a aceptar que ha existido un pasado, de que existe también un presente, pero tenemos un futuro y tenemos un futuro juntos. En este mismo instante, todos los que estamos aquí presentes, solo llegamos a este mundo por medio de una mujer, no hay otra. Aquí no hay nadie que haya llegado por otro lugar. Entonces tenemos que aceptar y encontrar de alguna manera esa, no sé cómo decirlo, un poco esa conexión, esa espiritualidad con todo lo que es esta creación, con lo que somos todos parte de todo. Entonces, de la misma manera que luchamos por los animales, luchemos por los derechos de todos, paremos el juego político de hacer de los hombres enemigos. Sí, hay hombres que, obviamente, yo no estoy diciendo que obviamente las personas que son perpetradores de un crimen, pues tienen que asumir una responsabilidad por ello, pero esos hombres también necesitan ayuda. En Londres, por ejemplo, hay un sitio que se llama, no recuerdo, se llama respect, respeto. Y ellos tratan a los hombres que han perpetrado violencia doméstica. De hecho, tuve la ocasión de, bueno, de hablar con ellos y al final somos todos víctimas de víctimas. Parece, no estoy diciendo que tengamos que abrir las puertas y seguir en, no, no, quien esté viendo en una relación doméstica debe encontrar la forma de salir de ella y esas mujeres tienen que sanarse y esos hombres también tienen que sanarse si queremos una sociedad donde vivamos todos. Tenemos que sanarnos, si no, no vamos a ver ni el derecho animal, ni el derecho para las mujeres, ni el derecho para los hombres, porque al final vivimos, el mundo es esto, vivimos todos aquí, absolutamente todos. La tierra, los hombres, los animales. Por lo tanto, yo si tuviera que decantarme por una filosofía de vida, me decantaría por la filosofía de vida de los indígenas americanos que hablan del quincentrismo. Y básicamente en el quincentrismo ellos encuentran que todos somos una familia. Ellos, de hecho, cuando empiezan su saludo y su despido en su lenguaje, lo dirigen a mis parientes, a mis relaciones, a mi familia. La familia somos todos, los árboles, que ya sabemos también que tienen una conciencia, viven en un ecosistema, en una comunidad, al lado de este árbol salen estas plantas que también son medicinales, al lado de estas plantas salen las que sirven a estas. Absolutamente todo, todo es una comunidad. Y creo que ese es un aspecto que debemos empezar todos a mirar un poco más atentamente, a vivir más en comunidad. Y yo creo que es un poco desviarnos un poco de esta sociedad que hemos construido en este capitalismo en el que somos tan individualistas que quien trepe más alto, quien llegue más lejos. Yo creo que el COVID, como lo hablamos antes de empezar la charla, eh, fue para mí una experiencia única, una gran lección para entender de que o sea, sin otros, yo no estoy aquí tampoco sin esas personas en el supermercado, sin esas personas que recogieron la fruta, sin esos recolectores de café, sin todas esas personas, yo no estaría aquí. Entonces yo creo que de cara a la violencia doméstica, creo que tenemos también que aprender a saber estar ahí para quienes nos necesiten sin juzgar, porque todavía escuchamos y yo todavía lo escucho, aquellas expresiones de serán masoquistas y todavía están ahí. Me gustaría aclarar porque lo he vivido, porque he entrevistado a cientos de mujeres
el momento más peligroso en una relación de violencia doméstica, el más peligroso es cuando la mujer se va. Y las órdenes de alejamiento no están a prueba de bala. De hecho, viví un caso aquí en Altea, con lo cual los jueces necesitan también formarse sobre esto. Em, esas mujeres y esas víctimas requieren de un tiempo, requieren de ayuda y todo lleva un proceso. O sea que creo que juzgar totalmente cero. Cero porque por algún motivo están en esa relación, por algún motivo esa persona también es un abusador y al final la forma de trascender un poco, no de cambiar el mundo, pero de transformar determinadas cosas y de trascender no es realmente juzgando las decisiones de los demás, pero a lo mejor viviendo en comunidad y encontrar donde podemos apoyar a otros. Por eso, para mí, quincentrismo es ese respeto por absolutamente todo, un respeto a la vida en la que básicamente todo es sagrado. Yo no digo que no tenemos que comer eh, plantas y tenemos que comer lo que coma cada uno y tenemos que vivir y tenemos, pero todo con yo creo que con el mínimo daño que podamos hacer en esta vida y en este planeta en el que vivimos. Con lo cual, yo por mi parte, de esta parte de la violencia doméstica, la hago un asunto de todos. Creo que es responsabilidad de absolutamente todos los que estamos aquí, todos los que vivimos en el planeta. Esos hombres fueron alguna vez también bebés y niños y esas mujeres igualmente también traen sus cosas y esos animales necesitan también de alguien que les cuide, tienen voz, pero nosotros obviamente somos las únicas personas que podemos elevar sus derechos también a que se haga realidad el hecho de que se requiere el que respetemos. Me llamó la atención, digo esto es lo último para terminar. El otro día escuchaba, por ejemplo, Francis Bacon, que fue bueno, no sé la palabra en español, el Chancellor de Inglaterra en 1700. Ya desde entonces llevamos este lenguaje occidental de destrucción, de odio. Él decía que había que someter a la naturaleza, había que matar a la naturaleza, a la madre tierra. Y luego, claro, nos encontramos en el occidente con que no entendemos lo que ocurre, pero es que empieza con el lenguaje. Tenemos un lenguaje destructivo, un lenguaje de odio, un lenguaje individualista, yo, el nosotros parece que no existe. Entonces, no sé, creo que en esta charla llamo un poco para que a lo mejor miremos todos un poco hacia adentro y a veces incluso pensemos, o bueno, yo lo he hecho, qué parte de mí he tenido yo que dejar de ser para poder encajar en algún sitio. Y no sé, creo que, bueno, como dijo Rosy, yo también soy de mirar hacia adentro porque creo que es el único sitio donde podemos mirar. Cuando miramos hacia adentro y cambiamos lo que tenemos dentro, eso es lo que vamos a proyectar hacia afuera y creo que al final, entre todos, co-creamos la realidad en la cual vivimos. Agradezco muchísimo este espacio. Rosy, namaste. Agradezco muchísimo la oportunidad de expresar mis opiniones y bueno, el conocimiento al final está todo en Google, que sabe más que yo, así que paso simplemente mis opiniones personales con respecto a esto y estoy abierta a las preguntas que pueda responder. Muchísimas gracias, Ana. De verdad, una ponencia maravillosa. Ya hay varias inquietudes y comentarios, ¿no? En nuestro chat, ¿no? Muchísimas felicitaciones. Voy a Este, pasar el link por aquí a ver si lo encuentro al chat. sí, aquí está, ¿no? A Em, ver. por ejemplo, todos están fascinados con las resoluciones, ¿no? Por ejemplo, Tony Denkin de Argentina nos dice que Clifford está todavía vivo, la cual es una gran Ah, me noticia. alegro, me Ajá, alegro. Mayahuel Mojarro dice, bueno, también le da fenobarbital a Benito, que tiene
sus ataques epilépticos, un michito controlado. Es lo mismo que le daban a Clifford, justamente. Sí, sí, Este, era un juzgado, sí, era un juzgado penal donde se resolvió sí. lo de Clifford. Nos preguntan si nos podrías compartir los fallos que comentaste, nos los puedes mandar por correo si quieres y nos encargamos Vale, también. de Sí, puedo mirar, no sé si los tengo todos Si aquí. no, con calma, después nos los envías y Vale. yo ahí, ¿no? María Delia Berro de Argentina dice, qué logro que la llamaran así, hija perruna, qué hermosura, imposible no Sí, conmoverse. Doctor Tony Dianquín nos comparte un artículo de familia multiespecie. Betty de Fregda, su sensibilidad me conmueve, así como la de la niña. Qué hermoso, sí, dice Jennifer Alejandra. Ojalá que esto fuera así en muchas otras situaciones. Jasky, qué hermosa resolución. Mayahuel, algo interesante. Tú has estado tocando todo el tema de la interseccionalidad. Dice, eran juezas mujeres. Llama mucho la atención que las juezas sí, mujeres sí, son más proclives, ¿no? A sí, este tipo sí, sí, de sentencias. Acá en México también. El caso de sí, Tango y Argos, que se acaba de ratificar en la corte, pues fue una jueza mujer y fue una ministra mujer quien acaba de ratificarlo, ¿no? es que yo Un creo que ejemplo al de... final, sí, al Sí, final llevamos, no sé, no todo lo que sabemos es científico, pero creo que existe esa energía, lo que llamamos el yin y el yang, la energía femenina y la energía masculina, y todos tenemos de las dos, por eso es que necesitamos ambas para hacer ese todo. Yo creo que esa energía femenina es la que vemos en esas sentencias. Yo la sentencia de Colombia la leí varias veces porque la leí en casa y no podía, siempre estaba llorando, entonces siempre me estaba, vas a hablar y vas a estar llorando todas las veces. Digo, ya, bueno, da igual, como estoy en familia no importa, pero es que me conmueve, o sea, que lo hayan hecho, es que es la primera vez que lo veo, o sea, que se bajen al nivel de una niña de 7 años para que ella pueda leerlo. Y además que pongan los nombres de todos sus animales. Bueno, yo es que creo que me la voy a enmarcar y es me la voy a poner por hermosa. aquí. Sí, sí. Nosotros acá en la Suprema Corte tenemos estos ejercicios que le llaman formato de lectura fácil, tanto para Ujú. personas con algún tipo de discapacidad cognitiva como para niños, pero nunca hemos tenido un caso de derecho animal que haya sido traducido a lectura fácil, ¿no? No, De hecho, no. nosotros Ay, en GIDA, por ahí les comento, en nuestras redes tenemos varias sentencias que hemos comentado en formato de lectura para niños. ¿No? Pero esas son traducciones de nosotros, no porque los jueces las sí, hayan hecho sí, así, sí. ¿no? Bueno, otra vez, Elizabeth Verónica quiere que si por favor compartes los fallos. María Delia Barros pone el caso de Tita. A mí el caso de Tita es un caso, así como tú dices, con el que yo lloro, porque aparte a mí me llega mucho que sea una cruza de pitbull negra, porque bueno, yo tengo una, entonces es como muy así. Yo tengo dos pitbull también. Yaski pregunta, bueno, Lupita, tengo pendiente darte la voz, Antonio y Camilo. Nada más voy a leer este, rápidamente los comentarios. Yaski pregunta, Yaski es alumna del posgrado, si también en ese sentido el concepto de violencia vicaria aplicaría en casos de familias multiespecie, ¿no? Es una pregunta. Em, el nombre, también piden la bibliografía. Nancy Ramos, por favor, el nombre de los libros que mencionó. Sí, Mm. pasé un libro, bueno, pasé el libro de las Aquí está el de autoras Nick Taylor. italianas. Ajá, aquí está el de Sí. Nick Taylor, Heather Existe Fraser. otro libro que yo leí cuando estaba trabajando en Londres, que voy a ver si lo tengo aquí, y este libro es súper interesante, lo digo también muy rápidamente, porque el autor de este libro es un investigador, bueno, no sé si a día de hoy lo es, era investigador para el FBI y resulta que llegó a ser investigador para el FBI porque su padre mató a su madre en violencia doméstica cuando era niño y él aprendió a que siempre era capaz de leer, o sea, el lenguaje corporal. Y con ese libro, aparte, fue un libro que me impactó muchísimo, que me pareció que debería estar en todos los juzgados, porque fue de él de quien aprendí que no siempre el camino es que las mujeres denuncien y que el juez dé una orden de alejamiento, porque esa orden de alejamiento muchas veces el maltratador la ve como una injerencia
y es ahí donde básicamente mata a la mujer porque le ha quitado su poder, dándoselo, digamos, al juzgado. Es un libro además es un libro que nos cuenta de que siempre, y esto va para todas las mujeres del grupo, lo siento por los chicos, siempre sabemos, siempre intuimos. Él dice, cuando estamos en una situación que no nos convence, pero como las mujeres estamos acostumbradas a, sabes, desde pequeños, pero dale un beso, pero dile que hola, sabes, estamos, entonces no somos capaces, ese no como que nos cuesta. Y él cuenta el caso de una mujer que entra en el ascensor, este hombre pone el pie, súper bien vestido, un hombre muy bien vestido, muy elegante, y le dice, ¿le importa si entro en el mismo ascensor? Ella dice que ella había algo en ella que sí le importaba, pero dijo, no, no, claro. Y él obviamente se sube en el ascensor, obviamente entra al piso, la viola y ella logra escapar justo cuando está a punto de ya de matarla. Exacto, y o sea, en el recuento del libro, la mujer dice que ella lo sabía, pero no fue capaz de decir no porque se sintió mal que él se sintiese mal. Y eso creo que nos ha pasado, bueno, yo levanto la mano. No, o sea, no de violación esto, pero que me ha pasado de sentir como que y luego pensar, "Ay, lo sabía, tenía que haber", pero por cómo somos criadas las mujeres. Entonces, ese libro lo voy a mirar si lo tengo por aquí y lo paso también, creo, es un libro interactivo. Lo siento que todos los libros están en inglés, de verdad lo siento, pero suelo leer más en inglés que en español. Ah, bueno, el libro lo voy a buscar y lo paso. ¿Cómo se llamaba? Muchísimas gracias. Em, bueno, aquí están ya cayendo las resoluciones. Anita nos acaba de mandar la de Colombia, la de la familia multiespecie. A ver, déjame ver. Sí, aquí está perfecto. Está bajando perfectamente. Eh, Rapidito le doy lectura a las comentarios. Muchísimas felicitaciones por lo emotivo. Este, ojalá que desde niños nos acostumbraran a estar cerca de las resoluciones de la corte. Sí, una disculpa, se me han presentado algunas situaciones. Dania dice que se ha perdido algunas de las exposiciones. Están en la página de Gida y en el YouTube, en nuestro YouTube de Gida, ahí las encuentran. Em, Aquí, bueno, no podemos desviar la atención de la violencia del patriarcado. Gracias, doctora Casariego, Mayagüel. Y bueno, ahora sí, en el orden que tengo las manitas levantadas, gracias, la doctora Brenda ya nos puso el canal de YouTube para que lo tengan ahí, se suscriban y le den a la campanita y les avisan cuando subimos la siguiente ponencia. Tengo a Lupita en primer lugar, después tengo a Camilo y después tengo al doctor Tony de Anquín. Dale, Lupita, dale. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Hola, Lupita. Sí, Perfecto. gracias. Saludos desde Puebla, abogados animalistas. Doctora, sin duda, felicitaciones, fascinados, muy congratulados de escuchar tanta Gracias. sabiduría y motivación. ¿Qué es primero, doctora? Sabemos sin duda que lo ideal debería de ser a la par. ¿Qué es primero en una ciudad, en un estado, en un país, en donde hace unos días se presentó la propuesta en nuestro Congreso precisamente para hablar o legislar sobre familia multiespecie? Pero hablando con los diputados y teniendo, no fue nuestra propuesta, es la de la misma ciudadanía en el interés, en la exigencia que siempre ha tenido, pero hablando con los mismos diputados nos dicen, bueno, a ver, muy interesante, sin duda es un paso para ser una ciudad, un estado, un país, hablando de derechos humanos de tercera generación, de colectivos, etcétera. Pero si tuviéramos el concepto ya legislado donde se habla de una familia multiespecie, a ver, abogados, a ver, los que estamos tratando o siempre estamos luchando y sabemos que vamos en contra por darle voz a los animales. Tenemos el concepto ya legislado en un ejercicio de lo que debiera ser, pero no es, en donde ya está legislado, pero, por ejemplo, como bien usted lo dice en temas de violencia, pero vamos a hablar, trabajamos directo con la unidad de emergencia y respuesta inmediata de ERI, trabajamos con la unidad de atención inmediata a las mujeres, pero no hay protocolo en las fiscalías cuando se aseguran inmuebles y se dejan adentro animales, pero no hay un protocolo de cumplimiento a la ley. Vivimos junto a un volcán activo en la contingencia,
volcánica para hablar de esos animales a un traslado, considerándolos familia multiespecie. No existe el protocolo, pero no se aplica. Pero, aunque tuviéramos el concepto de familia multiespecie, pero entonces, ¿qué urge más también? Si darle entonces cumplimiento a lo que la Ley de Bienestar Animal en nuestro estado y al Código Reglamentario Municipal en nuestra capital, donde habla que esos animales, por ejemplo, que son sustraídos por un tema de violencia familiar en la Fiscalía Especializada de Género, en nuestro país se habla de esa Fiscalía Especializada de Género, cuando son tentativas ya va para un feminicidio, en fin, otro tipo de género. Y entonces los Ujú. animales, ¿qué les surge más, abogados? ¿Que hablemos sobre familia multiespecie o que hablemos de que esos animales del delito que está pasando en una capital, la cuarta en el país, en México, donde ustedes están luchando para que ese albergue en la capital sea habilitado de forma correcta para que los animales que vienen de violencia de familia, de violencia contra las mujeres en la Fiscalía General del Estado y en la Unidad Especializada de Atención Inmediata a las Mujeres puedan ser llevados a un lugar especializado? ¿Qué urge más, abogados? Que entonces sea un etólogo el que dé un dictamen especializado en cumplimiento a la Ley General de Bienestar Animal de nuestro Estado y al Código Reglamentario para que esos animales se tenga la viabilidad y no se tengan que poner a dormir en el término que marcan la ley. ¿Qué urge más, abogados? Entonces nosotros, pues por supuesto que a nosotros nos encantaría, quisiéramos, exigiríamos que también fuera al mismo tiempo hablar sobre familia multiespecie. La sentencia que se dio en nuestro estado en este año, precisamente con 8 años de prisión para alguien que mató a un animal en la presencia de sus dueños, de su familia, se tomó en consideración no como familia multiespecie, pero sí el dictamen en psicología que determinó el grado de alteración que tenía al verlo cómo fue atacado y en sus ojos cómo murió, la afectación que tuvo su familia. Todas estas cosas que usted nos dice, sin duda, son de trascendencia absoluta. Pero ¿qué es primero? ¿Cómo le hacemos para llegar a eso en un tema en el que además está siendo tocado de alguna forma y está siendo muy politizado, creo que todos lo sabemos, en donde está oportuno que la nueva legislatura tome un tema de animales, porque nos lo han dicho, nosotros no sabemos nada, pero si ese tema nos va a dar votos, pero si ese tema se va a traducir en que somos la oposición y seamos los primeros, porque no les importa ni siquiera el contenido, si ni está correcto, pero el chiste es ser los primeros. ¿Qué es primero, doctora? En una ciudad, en un país en donde se habla de política pública, como usted bien lo dice, y entonces la política pública está fortaleciendo el tema de darle prioridad, vamos a decir así, de darle cumplimiento, de darle operatividad a lo que ya existe en la ley, pero de alguna forma no se está haciendo. E inclusive hablando con el fiscal general de nuestro estado y hablando con el fiscal en flagrancias de la Fiscalía Especializada de Género, por supuesto que tienen presente y todos nos lo han dicho, sí, muy bien el concepto de familia multiespecie, pero tienes razón, hay que darle protocolo a los inmuebles asegurados. Y una vez más, y tienen toda la razón, y en Puebla ya ha pasado, las mujeres, las juezas, es la presidenta de nuestro Tribunal Superior de Justicia, es una mujer muy empática, con ella tuvimos que hablar para que se cambiara al juez hombre, que durante 4 veces nos había diferido para poder tener en un juicio donde teníamos 36 elementos probatorios, lo cambió 4 veces, 3 veces, y a la cuarta tuvimos que hablar con la presidenta y fue la mujer presidenta para que nos dio a una jueza quien dio una sentencia de 8 años. Sí, sin duda son empáticas o somos empáticas las mujeres. ¿Qué es primero, doctora? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué va primero? En esa decisión tendría que ir primero, e inclusive en la tutela, e inclusive hablando de familia multiespecie, para retirar a esos animales, como se habla o como lo maneja el DIF en nuestro estado, el bien superior del menor siempre va primero. Aquí en este caso también hay casos, y los tenemos, en donde se tiene que separar de forma inmediata a ese animal de su familia, porque son su familia los mismos maltratadores. Entonces, Ujú. ¿qué es primero, doctora? ¿Qué hacemos? ¿Cómo vamos? Obviamente, me encantaría tener la respuesta del millón. Consejo. Claro, pero yo pienso que a lo mejor, creo que a lo mejor nos enfocamos mucho en otra vez, ¿qué es primero? Dividimos, dividimos, dividimos. Igual no hay primero, igual no hay nada que sea primero, a lo mejor es un todo. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer este es un tema en el que yo me estoy también realmente machacando mentalmente porque también estoy buscando cuál es la salida. No sé si la salida es empezar a que a día de hoy que la gente
la sociedad está un poco más empática, por lo menos con los animales, llamémosles de compañía. Entonces, a lo mejor empezar a traer a la sociedad a nuestro terreno, a que vean que los que luchamos por los animales también luchamos por los seres humanos, también luchamos por esas mujeres. Somos, o sea, dejemos, por eso yo hablaba de que tenemos que romper un poco ese, ese lenguaje patriarcal en el que también nos movemos las mujeres, porque nosotras también nos movemos ahí en ese lenguaje muchas veces, y si no en ese lenguaje, en ese entorno también. Es algo que vemos, creo, desde luego con las políticas, porque podemos decir que las mujeres, casi todas las juezas son empáticas, pero bueno, yo también he oído juezas en violencia doméstica que, o sea, que me doy con un canto en los dientes de las cosas y las barbaridades que he escuchado. Entonces, al final, yo creo que es un todo, tienen que existir, tenemos, desgraciadamente, tampoco nosotras a veces tenemos los medios y los medios económicos, sobre todo, porque yo creo que si tuviéramos los medios económicos, pues yo estaría aquí de fiesta esta noche ya. Que buscar, tienen que existir protocolos para que esas mujeres puedan salir. Y realmente no es difícil, cuando lo pensamos no es difícil. Lo que pasa es que los dineros públicos siempre van para a otros lugares. Yo lo veo ahora en lo que acaba de ocurrir aquí en Valencia, por ejemplo, sin ir más lejos. Entonces, no necesariamente tienen que existir los albergues porque ya sabemos que van a decir la creación de albergues, pero se pueden empezar a crear, pero se pueden alquilar pisos, apartamentos, donde se admita que existan animales de compañía, donde obviamente los maltratadores no sepan dónde van a estar ubicadas esas víctimas. Pero para todo existen soluciones, las soluciones se pueden buscar y tienen que ir a la vez. O sea, hay animales que incluso tienen, como lo dices tú, tienen que salir de esas familias porque muchas veces esa mujer que ha sido maltratada también es maltratadora de ese animal, porque al final, por eso digo que tengamos mucho cuidado de juzgar, porque en una situación de abuso, de un estrés constante, los humanos no estamos hechos para estar en ese estado de estrés constante. Entonces, una mujer, vamos a seguir con las mujeres, una mujer que esté en un estado constante de estrés también puede ser maltratadora de ese animal. O sea, que tiene que entrar un etólogo, como dices tú, o será un etólogo a mirar el comportamiento de ese animal. Habrá que hablar también con la mujer y con los hijos, o sea, tiene que haber un protocolo, pero que abarque todo. Yo no sé si existe un qué es primero y qué es un después, yo creo que es un todo que no se puede dividir. No tenemos, aquí tampoco tenemos protocolo, lo habéis visto, más de 3.000 animales han muerto en Valencia, porque obviamente aquí los perros que están atados, los que están en las jaulas, los caballos, bueno, yo realmente no lo he querido ver porque es que ya no quiero ver tampoco más. Y al final, entonces, tenemos que tener protocolos para todo. Tiene que haber, si hay un volcán, si hay una inundación, y es lo que he dicho ahora, estamos en una época en que da igual que lo desmintamos o no, cambio climático, ¿no? Como lo queramos llamar, las cosas no están pintando muy bien. Entonces, en este momento en el que están ocurriendo las catástrofes que están ocurriendo, entonces tenemos que tener espacios habilitados para que las familias que tengan animales, yo no me voy, por ejemplo, de mi casa sin mis perros, o sea, es que no los dejaría, no los dejaría, y de hecho donde me vaya a trabajar yo me llevo mis perros como pueda, los primeros que se meten en el coche, en el automóvil son los perros. Entonces, tenemos que encontrar unos protocolos, pero eso es el trabajo de políticos. Yo he trabajado casi los años que he estado aquí agotada, yo creo que por eso al final entré en la meditación, porque yo creo que no hay nada peor que tener que hablar con políticos. Entonces, nada, o sea, nada más desmoralizante, agotante, y que sales y, o sea, lo entiendo perfectamente. Entonces, tenemos que buscar, tenemos que obligar, pero al final somos nosotros. Yo creo que tenemos que dejar de apuntar a los políticos, a los no sé qué. Al final somos nosotros los ciudadanos, porque esta gente, estos líderes, están ahí porque nosotros los ponemos ya, de una forma u otra. Es un poco lo que decía Thomas Jefferson, tenemos los gobiernos que elegimos, punto. Eso es. Entonces, como sociedad, tenemos que educar al resto de la sociedad. Hay gente que a lo mejor no lo ha pensado nunca, no se lo ha planteado, pero una vez lo hablas y eso, entonces tenemos que educar, tenemos que traer a la sociedad a nuestro terreno. Tenemos que, entonces, con esa sociedad, mostrarle a esos políticos que esto es lo que quiere la ciudadanía. Entonces, no queremos una cosa, lo queremos todo, todo, porque no podemos dividir,
porque esos animales son parte de una familia. Entonces tenemos que además dejar esa división. Esos animales, ¿no? Es todo un núcleo familiar. Entonces necesitamos un sitio donde la familia pueda estar junta. Es que al final un hogar es donde uno se siente seguro. Yo no tengo una casa si esa casa no es el sitio donde yo me siento segura. Entonces, tenemos que buscar un sitio donde esa mujer, esos niños, ese perro, ese gato, ese hurón, ese conejo, lo que quieras, puede ir a ese sitio, puede ir a ese apartamento si no hay un albergue. Los recursos están, da igual que sea Latinoamérica que sea España. Los recursos están porque hay dinero y todos lo sabemos, hay dinero para otras cosas. Entonces, pero es un trabajo y no va a cambiar, pero al final nada cambia hasta que nosotros también no cambiemos. Entonces, tenemos nosotros que también proyectar eso, saber exactamente qué queremos, hablar con otra gente. eh, no sé, depende de los accesos que tengamos a la educación en colegios o a políticos. Ya sabemos que desgraciadamente todo se mueve por política, pero tiene que ser un trabajo conjunto, no podemos seguir dividiendo. Hay animales que sí tendrán que salir de esa casa porque al final el ambiente es todo denso, son todos, al final existe un abuso, ¿cuál es la palabra? O sea, al final son todos abusadores porque al final ese es el ambiente en el que han estado viviendo todos. Piensa en un niño que ve que su padre le pega al perro, su madre también le pega al perro, porque el padre le pegó a la madre, pues la madre al niño y el niño al perro. Y es así, es así. Entonces, ese animal tendrá que salir porque tendremos que velar por el bienestar de ese animal, pero entonces tiene que existir también un protocolo, tiene que haber unos etólogos y, claro, ya sé también que todo cuesta dinero, que bueno, todo el mundo obviamente tiene que vivir, cobra, etcétera. Pero eso es un trabajo de políticas públicas. Pero es un trabajo que también tenemos que llevar a la educación, a la sociedad. Tenemos que educar a la sociedad, a la gente. eh, los humanos juzgamos mucho. Entonces, lo escuchamos. Yo creo que todos hemos escuchado, yo por lo menos he escuchado miles de veces que esas mujeres son unas masoquistas. Porque yo no me quedaba ahí, ¿sabes? Si me están pegando, ya me voy a quedar ahí. Claro, nadie piensa, ¿sabes? En todo lo que viene detrás. Y a lo mejor por la razón que sea, es que no, da igual la razón. Nosotros no somos quien aquí para juzgar a nadie. Entonces, tenemos es que encontrar esa empatía por parte de la sociedad y de ahí también llegar a los políticos. Pero yo creo que tenemos que ir también con otra energía, y lo digo porque yo también he trabajado con asociaciones y vamos con tanta rabia que es justificable porque hemos visto tanto, porque estamos tan frustradas, porque, porque te sientes a veces como que... ¡ugh! Entonces, pero yo creo que vamos a tener que cambiar un poco el enfoque e ir con una energía más amigable y el foco y la energía en lo que queremos conseguir y no en lo que no queremos. Lo que queremos es esto, queremos hogares para las mujeres para las mujeres, los hombres, las víctimas que tienen animales, queremos hogares para eso. Nos vamos a olvidar de lo que no queremos, ya sabemos todo lo que no queremos. Entonces, ese es el foco, con ese foco debemos ir, porque si no vamos también cargadas de rabia. Y a veces esa rabia, yo lo he vivido en las reuniones directamente en los ayuntamientos, yo me he visto en esa situación de una que grita por los gatos, la otra por los perros, y yo intentando levantar una bandera blanca ahí entre todos estos gritos, es imposible. Entonces tenemos que cambiar un poco el discurso, tenemos que relajarnos y buscar un poco qué es lo que queremos, y es ahí donde ponemos el foco. Esa energía tiene que ir ahí, no en lo demás. ¿Y qué queremos? Lo queremos todo, y está bien quererlo todo, no sigamos Gracias. dividiendo. Perdona, Gracias. Anita, que interrumpa, pero es que se nos está yendo el tiempo y tenemos otras dos participaciones. Estaba Camilo y el doctor Tony. Adelante. ¿Camilo? Ahí está. Hola, muy buenas noches. Muy buenas Hola Camilo, tardes, ¿qué perdón. tal? ¿Cómo estás? Buenas noches aquí, gracias. Sí, sí, sí. Bueno, así voy a ser muy puntual, efectivamente, por lo del tiempo. En primero, como siempre, agradecerte a ti, Ana, por todo tu esfuerzo por los Muchas animales. gracias. Eso que tú dices es un nuevo concepto que están haciendo que se llama el veganismo humano, que es donde también el veganismo para todas las víctimas humanas y animales.
Entonces, se supone que la primera base del veganismo humano son los animales, o sea, es como una pirámide de opresión. Entonces, la primera opresión son los animales. La segunda opresión son los animales de la selva, los animales de los bosques. La tercera opresión es la minería. Y en la cuarta, ahí pasa el ser humano. Entonces, los indigentes, la violencia de género, todas estas cosas. Este es el veganismo humano. Bueno, por un lado, bueno, por el otro, pues les quería comentar que lamentablemente, como tú dijiste, todo es político. Yo vivo en Argentina hace 7 años, voy a ver si puedo ir a conocer a Rosy y a la doctora Brenda, y si nos pueden por favor pasar la dirección exacta en el chat para ir, solo vamos a ir 3 personas nomás, no se preocupen. Entonces sería muy lindo. Y acá en Argentina, bueno, vivo hace 7 años acá, pero en Colombia, yo soy de Colombia y pasa esta situación. Y es que efectivamente ahorita que está el gobierno de Petro, sacaron la tauromaquia, se instauraron todas estas normas para los animales, pero cuando Petro fue alcalde en Bogotá, nosotros nos hicieron un como vaino que se llamaba la Mesa de Bienestar Animal. En la Mesa de Bienestar Animal nosotros gestionamos un montón de cosas, gestionamos un hospital para animales, gestionamos un montón de cosas. Y en la siguiente administración, que fue la de Peñalosa, nos quitaron todo. Nos quitaron el hospital, nos quitaron la Mesa de Bienestar Animal, nos quitaron todo. De hecho, creemos que ahorita, con el próximo cambio de gobierno, quizás vuelva a la tauromaquia, quizás vuelvan a todas estas cosas, y es algo que nosotros no, pues nos da miedo sostener. Bueno, mi pregunta así puntual para no extenderme y darle el tiempo al otro señor que quiera hablar es así. Bueno, tú estás en España. Me gustaría saber cuál es el rol del PADME. No sé si lo conoces. El ¿Pacma? ¿El partido, partido político? ¿Pacma? eh, Ujú. todas estas luchas por las cuales das, o sea, por la lucha del género, por la lucha en que los animales tengan esta reivindicación, si solo se enfocan en animales. Esa está mi pregunta puntual. Ah, Ya. vale. Bueno, el PACMA ha cambiado de dirección ahora. La abogada que lleva el partido político del PACMA ahora creo que se está centrando también en todo lo que es el rol social, que no recuerdo cómo se llamaba la presidenta anterior. Estaba centrada más en el abuso contra los animales, la explotación contra los animales. Creo que ahora han cambiado un poco su discurso y va mejor. Sigue siendo un partido político obviamente minoritario en España, pero yo creo que va cobrando, España va cambiando. Es que tenemos que tener en cuenta también que España es un país que realmente hace poco que acaba con una dictadura. eh, la gente, yo creo que no hay nada mejor que viajar para poder entender la vida, el mundo y lo diferentes que somos todos. Entonces creo que es ahora que la gente también, la gente más joven empieza a viajar y a abrir la mente a otras cosas. Entonces ha sido un país que realmente ha estado en una dictadura, ha estado encerrado. eh, con las ideas que tenían y todavía obviamente esas ideas pues han trascendido también digamos a los padres y son ahora digamos las generaciones nuevas lo que serían los nietos, los que tenían esto. Yo también soy hija, obviamente, de abuelos españoles y obviamente esas ideas de el Francisco, viva Franco, cara al sol, los toros. Impresionante, sí, 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 sí. Entonces va cambiando. Yo creo que Pacma es una prueba, una señal de que la gente a día de hoy en España, yo ahora veo donde vivo yo, pues, hay cantidad con perros adoptados. Cuando yo vine a España hace 20 años, eh, aquí ni perros adoptados, ni podían, ni te daban un tazón de agua para el perro cuando ibas paseando o te sentabas en algún sitio. Cambia, todo Pero digamos, cambia, cambia. pero digamos en lo que tú dices, en la lucha del género, en la lucha de que los animales se restauren en un sitio, ellos colaboran o solo se enfocan en animales. No, no, realmente no lo sé. O sea, yo veo sus campañas son diversas. Obviamente se enfocan más hacia los animales. Necesitamos obviamente todo tipo de activismo. Es imposible que nos centremos. Habrá quien se centre contra el racismo, contra el sexismo, porque desgraciadamente tenemos tantas injusticias que tenemos entonces la capacidad de elegir cuál nos gusta más, porque a cuál de todas. Hay montones, Claro. entonces nos podemos tratar por cualquiera. Entonces ellos Sí, obviamente más hacia los animales. y de hecho, perdón que interrumpa también para darle la voz al doctor Tony porque se nos va el tiempo, Camilo.
Sí han trabajado, sobre todo porque el partido PACMA ha formado coalición con lo que antes era Podemos, que después fue Unidas Podemos y que ahora es Unidas, que Mm, tienen mm. mucho esta visión interseccional y ahí es donde empezaron ya a hacer un activismo mucho más integral de estos tipos de violencia. Por ejemplo, yo recuerdo mucho, Anita, en el COVID, precisamente, se acababa de instalar la Dirección de Protección Mm, Animal, dependiente de la Vicepresidencia Primera de Gobierno, que fue un hito histórico, ¿no? Y que mm. sigue siendo histórico porque está haciendo una lucha muy importante por la abolición de las corridas de toros en España. Y lo primero que hizo esta dirección, se me fue ahorita el nombre del director, hemos tenido charlas con él y está trabajando muy ¿Con bien. Sergio? Sergio, sí. Con Sergio. Lo primero que hizo fue, por ejemplo, coordinar quién iba a dar de comer y cómo se iba a operar a Mm, estos animales que pues son comunitarios, que viven en la calle, palomas, mm. gatos, perros, que como estaba la restricción, pues la gente no podía salir. Pero sí hay un trabajo ya muy, Sí. muy interesante interseccional. Perdón Ser- que lleven las no, prisas, pero les queda poco tiempo y sí. está pendiente el doctor Tony y me va a dar mucho gusto saludarlos ahí. Sergio Torres, sí. Sergio Torres, exactamente, sí, Sergio Torres. Muchas gracias, Anita. Sergio es, Doctor Sergio Tony, es, sí, sí, perdón. dime. No, que Sergio es justamente quien endorsó mi libro. Entonces, Sí, a Sergio le conozco por eso, pero bueno, no le ha ido muy bien con la nueva ley de bienestar animal, o sea que hicieron lo que lo de pudieron, Podemos, porque ahí los diputados metieron muy exacto, feo la exacto, mano, pero ellos se exacto, manifestaron en contra y tal, exacto, y ahí, exacto, ¿no? exacto, pero ya, Sí. exacto. Doctor Ok, Tony, adelante. Sí, gracias Camila. aprovecho de saludar a todos. Ahora también felicitarla por la exposición, que bueno, forma el núcleo de coincidencia, que discrepancia en esto. Yo mi pregunta, ya que Ana sobrevoló mucho la mirada holística, incluso yo vi como vislumbrada esta mirada budista de la dignidad entendida como interdependencia. eh, en estos temas de violencia, mi pregunta es un protocolo que supongamos que regule este tema de violencia doméstica y refugio referido a familia multiespecie. ¿Se te ocurre algunos aspectos fundamentales que tienen que estar sí o sí para reflejar esta mirada? Eso como primera pregunta. Y la segunda, yo vi que, bueno, se habló mucho hoy también un poco del Código Civil Español, que se modificó, que fue bien recibido, y muchos interpretaban o dejaban entrever que estaba la idea de familia multiespecie ahí implícita, pero a mí me da la impresión de que las resistencias que hubieron en la sociedad como que quitaron el brillo y el impacto. Por ejemplo, este tema de los refugios o estas cuestiones tampoco se vio plasmado en políticas públicas ni en protocolos, ni mucho menos. O sea, yo te pregunto si este Código Civil, bueno, ves con posibilidades como para, más allá del movimiento social e impulso que se puede dar como una herramienta para impulsar o sostener también esta propuesta que vos haces también. Esas serían como las dos preguntas que te hago. Hola, Tony. La primera creo que ya se me ha olvidado. O sea que en cualquier caso, el Código Civil Español ahora en el preámbulo, de hecho, bueno, de hecho con el reconocimiento de los animales como seres sintientes, en el preámbulo también habla hace un apunte, no recuerdo muy bien, igual lo tengo por aquí, un apunte sobre la violencia de género y seguramente sobre la violencia doméstica también, y habla, es que sé que lo vi, y habla obviamente de los animales y yo creo que al final esto es un tema ya sabemos que en derecho hay los abogados que se dedican, yo por ejemplo me dedico a la mediación, no me dedico al litigio, están los abogados que se dedican al litigio y ya sabemos que al final la ley está ahí para ver cómo, es una herramienta para ver cómo la vamos a usar, unos la usan para oprimir y otros la usan para liberar. Entonces, los abogados que usan el litigio, yo creo que mucho derecho comparado con todo lo que está ocurriendo en Latinoamérica,
para ir tirando de ahí. Y al final es lo que hablamos, los preámbulos, los protocolos y que se tienen, que creo que tu primera pregunta, los protocolos que deberían existir, al final, otra vez, nuevamente, el conocimiento lo tenemos todos ahí, es entrar a Google y empezar a buscar y a comparar con otros países y no será por falta de imaginación, lo que pasa es que se necesita la voluntad política y luego se necesita algo que... yo creo que se necesita el que accionemos. Es que yo creo que somos muy cómodos todos y todas a veces. No siempre, pero muchas veces. Es más fácil culpar y los políticos y no sé qué. Pero es que nos tenemos que mover si queremos conseguir algo, porque si lo dejamos, yo creo que la situación habla por sí misma. Si dejamos a los líderes, ya hemos visto también cómo llevamos el cambio climático y lo llevamos todo. Entonces nos tenemos que mover. Los que litigan van a tener que meterse en el tema, estudiarlo, buscar derecho comparado y buscar las formas. Los que trabajamos con asociaciones y queremos a lo mejor conseguir esto, pues vamos a tener que buscar reuniones con los políticos, crear protocolos que a ellos hay que dárselo todo hecho, entonces llegar con el protocolo a la alcaldía y decirle, ¿le parece a usted que esto funcionaría? Y encima le va a traer votos y encima la gente le va, o sea, la gente lo va a querer, van a mirarlo por la calle y usted va a ser el rey. Todo eso al final tristemente, cuando se trata de política es como un juego, pero entonces ellos juegan el suyo y nosotros jugamos el nuestro. El nuestro es tratar de proteger a los animales y a las demás víctimas, pues ese es el juego que jugamos nosotros. Ellos quieren ser reyes y no saben de humildad y necesitan el ego, pues bien, no pasa nada. Nosotros se lo damos. Pero hay que moverse, hay que accionar. Yo, por mi parte, veo poca acción en muchos casos. Entonces, por parte de las asociaciones y esto que se mueven más, o sea, de las ONGs que se mueven más en estos temas. Entonces tenemos que buscar cosas y en términos de litigio yo creo que hay muchísimo derecho comparado, yo creo que la ley está ahí clarísima, en España mismo el hecho de que se reconozca el derecho a las visitas, estás reconociendo ya tácitamente que existe una familia multiespecie, estás usando el derecho de familia de humanos para dar un régimen de visitas a un animal. Es un trabajo, o sea, los que trabajamos en derecho animal o en derechos humanos, todos lo sabemos, esto es un trabajo de esta vida y de las próximas 7 generaciones. No sé, Tony, si no te he contestado, luego hablamos por teléfono No, igualmente. sí, fue claro y coincido contigo que los cambios van a venir fundamentalmente de la sociedad civil más que el Estado, bueno, ya sabemos cómo busca preservar ciertos intereses, pero sí me resultó claro. Del Lo, Estado, yo creo que sí. tenemos claro que no nos va a venir nada. Yo, por ejemplo, acabamos de pasar lo de Valencia. Quien siga sentado esperando al Estado ya se le puede llenar la casa de barro hasta el techo, que el Estado no va a venir a limpiarle No. nada. O sea que del Estado yo creo que hay que cortar ese cordón umbilical de dependencia que tenemos con el Estado. Al Estado, es que ni lo quiero decir en público, pero cortemos ese cordón umbilical de dependencia. Es la sociedad, somos nosotros los que buscamos nuestros intereses y somos nosotros los que trabajamos en determinados temas, los que vamos a intentar que la gente entienda el por qué sí los animales también valen la pena, por qué también sienten, por qué también estamos, es que hay tantos mitos que es un trabajo, no, esto no va a cambiar pronto, pero bueno, si Hay este que es el regalo, empujarlo, ¿no? Sí, claro, claro, totalmente. y Empujar este es porque el, como tú claro, dices, ¿no? Y lo hemos visto con la reivindicación de otros derechos, o sea, si las mujeres todo, hubiéramos estado todo, esperando que el Estado nos diera derechos, nos diera, pues no, claro, ¿no? claro. Entonces, Yo mm, he leído esto para aclarar, Rosy, por ahí leí en algún comentario sobre el patriarcado. Yo dejo claro, obviamente, o sea, yo soy mujer, por favor, que el patriarcado nos ha tocado, obviamente, a las mujeres, pero lo que he querido decir con esto es que el patriarcado también ha tocado a los hombres. El patriarcado es un sistema que machaca y oprime a todo el mundo. O sea, esos hombres que abusan de las mujeres, esos sí. hombres han sido condicionados por algo. O sea, si realmente lo pensamos, nadie nace. Hitler no nació con el bigote. O sea, se tuvo que hacer.
Son constructos, Entonces, se van claro, construyendo, claro, son ¿no? constructos, o sea, Dentro claro, de una sociedad claro. patriarcal y no les queda de otra, ¿no? Exacto, entonces, oye, obviamente no quiere decir que no tengan que asumir sus responsabilidades, Claro. por Y su primera supuesto, como, responsabilidad es de construirse, justamente, ¿no? claro, 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 y Entonces, sí, y así existen como hay que deconstruir el sitios, machismo, hay que deconstruir el especismo y todo. Y exacto, yo exacto, quisiera tener más tiempo, pero luego nuestro community manager nos regaña porque si pasamos de 2 horas pesan mucho las conferencias. Pero de verdad te agradezco un montón, Ana, el que estés aquí. gracias, De verdad, Rosy. tú sabes que Y- estamos hermanadas en muchos temas y para mí era importante que estuvieras en el seminario, con los colegas que te escucharan, todo ese conocimiento y sobre todo esa emoción que le pones a la causa, que es muy bonito. Y bueno, pues yo recordarles que para aquellos que quieran volver a ver y escuchar con más calma la conferencia y el debate, pues están en nuestro canal de YouTube. Va a estar muy pronto la doctora. De hoy en 8 tenemos al doctor Patrick Lloret de la Universidad de Lyon en Francia. Ya está confirmado. Yo voy a hacer todo lo posible por conectarme, pero quienes están en Argentina, y no lo digo como discriminación, saben que el tema de la conectividad a veces juega malas pasadas en Argentina. Yo espero poderme conectar, si no, la doctora Brenda Olalde, que es nuestra coordinadora operativa, se va a hacer cargo de la sesión si por algo no puedo conectarme. Pero yo espero sí verlas a todas y a todos y pues seguirnos saludando. Está por aquí Vero Ayón de Ecuador, Vero Ortiz de Uruguay también, queridas amigas. Y bueno, pues nos veremos el próximo lunes a la misma hora. Por ahí veía que a alguien más le pasó lo del cambio de horario con España. En México no A cambiamos Dani, tanto, a Dani en ojo. España, estamos Sí, iguales, Dani, yo no me di sí, a cuenta, Dani. llegaba tarde. Llegaba tarde, Sí, entonces en México ya no cambiamos horario para que sepan nuestros colegas extranjeros y hagamos estas conversiones. Así que muchísimas gracias, de muchas verdad, gracias a todos los Ana, compañeros y compañeras, y sí. gracias a todos quienes se conectan porque pues hacen posible este seminario en el que todos aprendemos y todos reflexionamos. Sí. Tengan un Muchas gracias, magnífico, Rosy. magnífico